Welcome to a new lesson from your English 1 virtual course. This is Teacher Silvina. In this video, we are going to talk about articles. Bienvenidos a una nueva lección de su curso virtual de Inglés 1. Soy la profesora Silvina. En este video vamos a hablar acerca de los artículos. In English, there are two types of articles, definite and indefinite. Today, we are going to talk about indefinite articles. A, an. En inglés hay dos tipos de artículos, definido e indefinidos. Hoy vamos a hablar acerca de los artículos indefinidos. A, an. In Indefinite article a. In isolation, we tend to call this article a, but its pronunciation changes when we add another word to it. Let's see how. We use a before words that begin with a consonant sound. For example, a puppy, a window, a flower. Artículo indefinido a. Cuando está solo, tendemos a llamar a este artículo a, pero su pronunciación cambia cuando le agregamos otra palabra. Utilizamos a antes de palabras que comienzan con un sonido de consonante. Indefinite article an. We use an before words that begin with the vowel sound. For example, an elephant, an apple, an umbrella. Artículo indefinido an. Utilizamos an antes de palabras que comienzan con un sonido de vocal. A little tip. Use a before words, letters, or numbers which sound like they begin with a consonant, even if they begin with a vowel. For example, a euro, a one, a university. Un pequeño tip. Utilice a antes de palabras, letras o números que suenan como que comienzan con una consonante, incluso cuando comienzan con una vocal. Como por ejemplo, el caso de la palabra euro. In English, euro. La letra E, junto con la U, suenan como una consonante. Por ello, decimos euro. Use an before words, letters, or numbers which sound like they begin with a vowel, even if they begin with a consonant. For example, an hour, an S, an 8. Utilice an antes de palabras, letras o números cuyo sonido pareciera ser como el de una vocal, incluso cuando estas palabras comienzan con una consonante, como es el caso
de la palabra hour. La H, que en español es muda, en este caso también lo es. Pero la H es una consonante y de todas formas, porque su sonido, justamente al ser mudo, no se dice, entonces se toma como si fuera una vocal y por tanto utilizamos el artículo indefinido an. We not only use indefinite articles to talk about objects, we also use them in order to talk about professions. When we do, we have to apply exactly the same rule. No solamente utilizamos los artículos indefinidos para hablar acerca de objetos, de cosas, también lo utilizamos para hablar de las profesiones. Y cuando lo hacemos, tenemos que aplicar la misma regla que aprendimos minutos atrás. For example, he is a teacher. She is an athlete. Aquí se da una situación particular, porque nos encontramos con algo que en español es diferente. La traducción literal de las oraciones que acabo de decir, he is a teacher, por ejemplo, sería, él es un docente. But in Spanish, we just say, él es docente. This is something important to bear in mind because when we translate it, we should say it like we say it in Spanish, but if you don't write the article in English, your sentence will be incorrect. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque cuando traducimos este tipo de oraciones al español, tenemos que decirlo de la manera correcta como lo decimos en español. Pero al escribir estas oraciones en inglés, si no colocamos el artículo, nuestra oración va a ser incorrecta. So, remember, if the profession starts with a consonant sound, use the article a. If the profession starts with a vowel sound, use the article an. Entonces, recuerda, si la profesión comienza con un sonido de consonante, vamos a utilizar el artículo a. Pero si la profesión comienza con un sonido de vocal, vamos a utilizar el artículo an. Also, remember that a and an refer to one single person, place, or thing. So we do not use the article to talk in the plural. También recuerden que a y an se refieren a una sola persona, lugar o cosa. Por lo tanto, no lo utilizamos para hablar en plural. If not, we would be saying something like, si no, estaríamos diciendo algo como, they are teachers. Ellos son docentes. So that is not possible, obviously. Por tanto, eso no es posible. The correct way to say that would be, they are teachers. Ellos son docentes. They are athletes. Ellas son atletas. If you have any questions, doubts, or comments, please leave them in the forum that I have recently opened in our Moodle platform. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, por favor, déjenlo en el foro que abrí recientemente en la plataforma de Moodle. Now, you can click on the links below and do some more practice. See you in the next video. Ahora pueden hacer clic en los enlaces que se encuentran debajo de este video
y hacer más actividades de práctica. Nos vemos en el próximo video.